con Luisa Ramírez y su informe de salud de esta semana. Iniciamos nuestro resumen de salud con una niña de 7 años de edad que se intoxicó al ingerir vino de fabricación casera en el municipio de Esperanza de la provincia Valverde y en estos momentos se encuentra en estado de gravedad en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. De su lado, el padre de la menor, Leonardo Torres, fue apresado por las autoridades y le dictaron 3 meses de prisión preventiva. Y ante el aumento de niños ingresados a los diferentes hospitales del país por ingesta de alcohol, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó a los procuradores fiscales de niños, niñas y adolescentes ubicar, investigar y someter a la acción de la justicia de forma inmediata a los padres y o tutores de menores de edad que hayan sido ingresados en centro de salud por ingesta de bebidas alcohólicas. Ya hay medidas de coerción en 2 de ellos y en cada uno que se verifique un tipo de negligencia, nosotros vamos a presentar cargos contra los menores y también contra los que piden este tipo de, contra los padres de los menores, perdón, y contra los que piden esta bebida. Y los partos de haitianas siguen en aumento en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de Santiago, donde el pasado fin de semana parieron 26 mujeres haitianas. De los bebés nacidos, 14 son hembras y 12 varones, los cuales presentan buen estado de salud. Según estadísticas del hospital, durante el año 2013 se ofrecieron servicios a 25.022 extranjeros, de los cuales 24.507 correspondieron a personas de nacionalidad haitiana. De su lado, el vocero del hospital, Johnny Lama, informó que muchas de las madres haitianas llegaron desde Haití a parir en el centro, mientras que algunas residen en la República Dominicana con sus esposos. Sostuvo que los gastos en atenciones a ciudadanos haitianos representan una gran carga para el hospital, pero que a ningún extranjero se le niega asistencia médica cuando llega con algún problema de salud. Y la directora del Seguro Nacional de Salud SENASA, Altagracia Guzmán Marcelino, confirmó que realmente la mayoría de las combinaciones que se hacen para el tratamiento de la hipertensión y los problemas cardiovasculares están fuera de cobertura del Sistema Dominicano de Seguridad Social y que lo mismo ocurre con por lo menos 30 medicamentos oncológicos útiles para el tratamiento de cáncer. De su lado, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, aseguró que la revisión del catálogo de prestaciones del Plan de Servicios de Salud del Seguro Familiar de Salud se podría finalizar durante el primer trimestre del año. Recordó que la Comisión Permanente de Salud, encabezada por el Ministerio de Salud Pública, realiza la revisión del catálogo de prestaciones del régimen contributivo para adecuarlo a las necesidades de salud de la población conforme a las posibilidades financieras del sistema. Y el presidente Danilo Medina entregó al Seguro Nacional de Salud SENASA el Gran Premio Nacional a la Calidad del Sector Público en reconocimiento al papel que ha jugado para garantizar la salud de sus miles de afiliados. El SENASA recibió el máximo galardón de un total de 17 premios que entregó el Ministerio de Administración Pública a igual número de instituciones en la 9ª edición del Premio Nacional a la Calidad. Y el Patronato Nacional de Ciegos anunció la celebración el próximo 9 de febrero del segundo Rally de personas ciegas, donde vamos a participar videntes y no videntes, para que se vea que la persona ciega tiene 1000 capacidades, que podemos trabajar juntos y caminar juntos de la mano. De manera, como en este caso, que no es una actividad recaudatoria, es la participación juntos. Es una persona que conoce el lenguaje braille y la ruta se le entregará en braille, de manera tal que el copiloto es la persona responsable de interpretar las instrucciones, transmitírselas al piloto, para que puedan hacer la ruta completa, pasar por todos los controles y al final entonces se premian los gastos.
Serán 75 personas no videntes que participarán en el evento que se iniciará a las 9 de la mañana en la avenida Correa y Cidrón, esquina Huáscar Tejada, hasta el Club de la CDEE en Herrera. Una distancia pautada para recorrerse en 2 horas. Para Enfoque 16, Luisa Ramírez. Teacher, yo quiero felicitar a la justicia, al Ministerio Público por la decisión, nosotros que siempre la criticamos, claro. Hay que reconocer cuando hace cosas bien, por el hecho de someter y ya dictarle medidas de coerción al sinvergüenza de Leonardo Torres, el padre del niño de meses, de 7 años de edad, que se intoxicó porque él, dándole bebidas alcohólicas, irresponsablemente, claro. Por poquito mata a su hijo, como hizo uno hace un par de semanas que se murió, un niño porque lo intoxicaron de alcohol. A este fue sometido a la justicia y qué bueno que ya se tiró la primera piedra para que cada vez que un padre actúe de manera irresponsable, poniendo en peligro la vida de su hijo, de su vástago, pues las autoridades actúen en consecuencia. Ahora a este se le dictaron 3 meses de encarcelamiento. Qué bueno, que sirva de acicate, de ejemplo, para que no se sigan cometiendo ese tipo de vagabunderías. Así es, así es. Vamos ahora con el resumen económico de esta semana. La economía dominicana creció un 4.1%, un 1% por encima del 3.1% que había proyectado el Banco Central. Este comportamiento estuvo sustentado en un incremento de los sectores del agro, construcción, mina, turismo, intermediación financiera, entre otros. ¿Cuánto fue el crecimiento realmente en el trimestre último que permitió que esto llegara a 4.1%? El crecimiento fue de 7.2%. Es decir, que octubre, diciembre, el crecimiento fue, y era lógico porque el movimiento y la actividad económica, etcétera, que se había estado, sobre todo en el sector agropecuario, era de esperar de que las cosas cambiaran. Con esa evolución, la economía dominicana se coloca por encima de los vaticinios de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, que estimaban un crecimiento de 2.6%. En gran medida, esto tuvo que ver la combinación de la política monetaria y la política fiscal. En este sentido, por ejemplo, puedo decirle que se liberaron 20.000 millones de pesos y que de esos 20.000 millones de pesos, unos 17.202.8 millones fueron colocados. El informe presentado por las autoridades destacan además una reducción del déficit de la balanza de pagos en un 2%, la creación de 69.801 empleos formales, un incremento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa por encima de los 3.000 millones de dólares. También la inversión pública en infraestructura vial fue muy importante en este resultado del sector construcción, el esfuerzo que se ha hecho para construir las aulas escolares, los recintos escolares y las escuelas y los proyectos terminados, y en ejecución bajo el programa de obras de reactivación del Estado a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda, que incluye la terminación y la ejecución de unas 800 viviendas. En otra información económica, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales consideró que el país debe abocarse a la formalización del pacto eléctrico. No un pacto de salón de fotografías y de papeles que se van a archivar. Un pacto que permita donde cada uno tenga un rol y entienda que hay que trabajar en equipo, pero que hay roles que deben respetarse. Con el interés de mejorar la seguridad ciudadana, fue firmado un acuerdo entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Embajada de los Estados Unidos. Today,
we celebrate another milestone. Hoy celebramos otro hito, que es el lanzamiento de este nuevo acuerdo para el desarrollo, un nuevo acuerdo de 5 años que asciende a 184.9 millones de dólares estadounidenses. Este acuerdo entre ambos gobiernos. Este martes se realizó la primera reunión de la Comisión de Secretarías e Instituciones Especializadas del Sistema de Integración Centroamericana SICA, con la participación de 126 delegados nacionales e internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores con sede en el país. En el encuentro se trataron temas como el cambio climático, prevención de desastres naturales, integración económica y social, así como seguridad democrática y fortalecimiento institucional. Que la presencia de la República Dominicana era una gran oportunidad para impulsar los cambios que se requerían al interno del SICA. Y como tal, gana la República Dominicana y gana el SICA. Esta primera reunión celebrada en la República Dominicana da inicio formalmente a nuestra presidencia, pero ya viene precedida de 2 reuniones anteriores. Una primera reunión de la Comisión de Secretarías celebrada bajo la presidencia de Costa Rica y más recientemente una bajo la presidencia de Panamá. Ejerce a partir del 1 de enero de este año la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana. En la cumbre de Panamá se le traspasó oficialmente la presidencia pro tempore a República Dominicana y esta es la primera reunión de su gestión como presidencia pro tempore que estamos realizando. Siguiendo con el tema, la ex viceministra de Relaciones Exteriores y el viceministro de Industria y Comercio afirmaron que la integración de la República Dominicana como miembro de pleno derecho al SICA favorecerá al país desde el punto de vista político y económico. Hay muchísimo trabajo por hacer, hay que mejorar el clima de negocio, tenemos problemas de costo de energía eléctrica, tenemos problemas de productividad, tenemos que aprender mucho con el tema de encadenamiento productivo, que estamos trabajando con ellos precisamente en eso. Tenemos que seguir mejorando el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, que estamos tratando de mejorar el clima de negocio en el tema impositivo, el tema de formalización, que hay mucho que aprender de lo que ya han hecho ellos. Estamos trabajando con la experiencia de Costa Rica con el tema del sello de calidad para mejorar la calidad de la producción de la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, hay mucho que hacer. Creo que para el país ha sido un momento de avance el poderse integrar estos países centroamericanos junto a la República Dominicana, porque no solamente es un avance en términos comerciales, sino también avances en términos de concretización democrática, del sistema migratorio, de asuntos laborales, es decir, que es un paso importantísimo para el país. Finalizamos este resumen económico con el exministro de Agricultura, Elío Jaques, quien favoreció la reanudación de las exportaciones de pollo y huevos hacia Haití. Hemos estado haciendo sugerencias al gobierno también para que profundice las gestiones de pagar la deuda de Petrocaribe con producto local. Si eso fuera posible, ahí el gobierno de ahora para ahorita concentra una enorme cantidad de miles de manos de obra, de trabajo, de empleo, que es como se mide la eficacia de un gobierno. Y eso algún día habrá de terminar. Si este año se ha anunciado que se van a concentrar esfuerzos, bendito sea, porque es lo que los productores dominicanos necesitan. En junio del recién finalizado año, el gobierno haitiano prohibió la importación de carne, animales y huevos desde República Dominicana, alegando un brote de gripe aviar, el cual fue desmentido por las autoridades nacionales y por organismos internacionales. Edmundo Ledesma, Noticias 16. Quedé estupefacto, al mismo tiempo contento, complacido, con la información del gobernador del Banco Central de que la economía creció un 4.1%, y la inflación en apenas 3.8%. El tipo de cambio por debajo de lo que se presumía que iba a estar. Por ejemplo, tengo el dato por aquí, cerró con un 42.79. Claro. Cuando se había contemplado un 43%, por debajo de lo que se había presupuestado, contemplado para finales del año. O sea, un crecimiento vigoroso, tomando en consideración cuáles eran las predicciones de los organismos internacionales y del mismo Banco Central. El Banco Central hablaba de un 3.1%, el Fondo Monetario y la CEPAL hablaban de un 2.6%, pues
prácticamente han duplicado las proyecciones de los organismos internacionales. Además de que hubo una mejoría en lo que es la balanza de pago, claro. Hubo un incremento en la inversión extranjera directa y bueno, hubo unos 68,000, tengo el dato por aquí. Empleos. Empleos, 60 y... Bueno, luego lo encontraré. El caso es que tuvimos un desempeño 69,000 empleos. Okay. Un desempeño buenísimo. Y más tomando en consideración que en el primer semestre del año las previsiones que hacían los expertos no eran muy halagüeñas, debido a que fue bastante tímido. El primer semestre hablamos de que en el primer trimestre creció un 1.8%. Todo el mundo estaba prácticamente asustado, pero bueno, un 4.1, qué bien. Mira, yo creo que dentro del contexto en el que se mueve la economía dominicana y cómo la economía y el ajuste, el sobreajuste que hizo en el año, obviamente, 2013, yo creo que el crecimiento de un 4.1 es un crecimiento, se puede decir, bueno. Ahora, yo creo que también hay que resaltar lo siguiente, con respecto a la tasa de desempleo. A pesar de que se crearon 69,000 empleos, sin embargo, hay que decir que la tasa de desempleo en el 2013 fue mayor que la tasa de desempleo en el 2012. Eso hay que decirlo. O sea, en el 2012 fue 14.3 y en el 2013 fue un 15%. La tasa de desempleo ampliada. Y la tasa de desempleo abierta, es decir, las personas que abiertamente están buscando empleo durante las últimas 4 semanas, también se incrementó a 7%. Claro, yo creo que hay que decir lo siguiente, el esfuerzo que hizo y que hicieron las autoridades, tanto monetarias como fiscales, para salir de una situación de ralentización de la economía, yo creo que así hay que felicitarlo. A pesar de que no es el mejor desempeño en términos tendencial de la economía dominicana, porque hay que decir al mundo que ese 4%, ese 4.1 está por debajo del crecimiento potencial de la economía dominicana. Lo importante es que la economía se ha venido reactivando y que este año 2014 yo creo que será mejor que el año 2013, porque las expectativas que hay de crecimiento y el entorno internacional obviamente que ha mejorado. Sin embargo, siempre hay que insistir en eso, a pesar de las cosas positivas, pero también hay que resaltar los elementos que hay que mejorar. Yo creo que hay que tratar de darle un sentido mucho más humano, vamos a decir, al crecimiento y al desarrollo. Yo creo que eso es un elemento importante. Yo creo que siempre hay que resaltar cómo se traduce ese crecimiento en la creación de empleo y en la creación de empleo de calidad. Yo creo que hay un elemento que también hay que resaltar, es que se crearon empleos, esos empleos que formales. Se crearon son formales, sí. Que yo creo que eso es importante. Y creo que las políticas públicas que el gobierno tomó en el año 2013, de hacer un esfuerzo de formalizar muchas personas que estaban en la informalidad, muchas pequeñas empresas, esa formalización alrededor de todo ese crecimiento que tuvo el sector de la construcción, que creció un 7.7 o 7.5, que se debe también a las políticas públicas de todo ese esfuerzo que se está haciendo de construcción de aulas y planteles escolares, y que para uno licitar y participar en esos concursos tienen que estar totalmente formalizado, y eso obviamente que se crea empleo de calidad. Mira, datos interesantes, profesor. Por ejemplo, la agropecuaria creció un 7.8%, claro. La minería un 114.1%, claro, por el asunto de la barrigón. La construcción, que se deprimió muchísimo, en el primer semestre creció un 19.7%. Claro. También hoteles, bares y restaurantes, un 8.5%. El gasto turístico e intermediación financiera y seguros, un 10.6%. Un dato interesante también es que, como dije ahorita, y es que la inversión extranjera directa cerró con 2.078.6 millones de dólares, y un elemento interesantísimo, y es que el tipo de cambio, como mencioné ahorita, pues estuvo por debajo
de lo que se había pensado que iba a ser su depreciación, que en este caso fue de un 5.6%. Todos esos son datos macroeconómicos que auguran y que hablan del buen manejo que tuvo el gobierno en la cosa pública cuando se tenían augurios pesimistas, que el gobierno supo al principio de año, primero pasó la reforma, disminuyó el gasto y con eso evitó que se siguiese incrementando el déficit fiscal. Todo lo contrario, en el primer trimestre tuvo un superávit y eso le permitió que luego de que la economía tuvo un ahorro, pudiera pues el Banco Central flexibilizar la política monetaria, facilitar a través del encaje legal más de 20,000 millones de pesos para estimular a los sectores que estaban rezagados, como es el caso del comercio, como es el caso de la construcción. Y el gobierno también, como tuvo un ahorro, también inyectó a la economía. A pesar de que a mitad del año, como consecuencia de esa política laxa del gobierno, se puso en peligro la estabilidad macroeconómica porque hubo un incremento inusitado del tipo de cambio, pues el Banco Central de manera oportuna tomó las medidas restrictivas del lugar, aseguró la estabilidad del tipo de cambio, pero ya se había tirado el dinero en la calle. Claro, ya claro. Es el F2 que ustedes le dicen. No, el M2. El M2 M1 y M2. Ya estaba circulando, creando actividad económica, Claro. y luego ya en la última parte, el gobierno, que recibió unos recursos de parte de la Barrigol, y que en diciembre, pues, activó la economía enviando a la calle más de 50,000 millones de pesos. Eso permitió, pues, una reactivación de la economía y creció un 7 y pico por ciento. O sea, el tercer trimestre fue de un 5 y pico por ciento. Lo tengo por aquí. Déjame ver si lo veo por aquí. Ok. El trimestre julio-septiembre creció un 5.5%. Y el último trimestre, octubre-diciembre, creció un 7.2%. Ese crecimiento, que si tú lo divides te dará un 6 punto y pico, fue lo que compensó la merma en el crecimiento, digamos, anémico que tuvimos en el primer semestre y ha permitido que crezcamos un 4.1%. Hay otras estadísticas aquí interesantísimas que hablan de la manera inteligente en que el gobierno manejó la economía, lo que permitió pues que nosotros creciéramos por encima de todos los presagios negativos, por encima de lo estipulado por el mismo gobierno y por encima de lo estipulado por los organismos internacionales. Mira, yo creo que hay que resaltar dos cosas en esto. En primer lugar, la relación que hay entre el crédito y el crecimiento de la economía. Yo creo que el crédito es un canal importante de transmisión hacia la economía que reactiva de forma muy rápido la economía. O sea, las actividades económicas y básicamente las privadas inmediatamente tienen una reacción, en este caso cuando hay una reducción importante de las tasas de interés, y entonces eso anima mucho el crédito privado. Yo creo que eso es un elemento que hay que resaltar. Otro elemento importante que hay que tomar en consideración es cuando el Banco Central hace su pronóstico a principio de año. Obviamente, cuando uno analiza los pronósticos de principio de año versus el resultado final, siempre uno encuentra que hay una diferencia entre 1 y 1.5 con respecto al crecimiento estimado y pronosticado a principio de año. Y eso pasó prácticamente en estos momentos. Casi siempre el Banco Central subvalúa los pronósticos. Por ejemplo, este año el Banco Central tiene un pronóstico, dependiendo de las condiciones, si siguen normalmente, subvaluado. Es decir, el Banco Central lo que hace es que generalmente este año dice, la economía va a crecer 4.5.
Sin embargo, tú te pones a ver... Es un vaticinio prudente. Y las expectativas, por ejemplo, de la CEPAL, que es 5.5, lo más probable que al final de año sea un crecimiento cercano al que dice la CEPAL. Es decir, hay una diferencia entre 1 y 1.5. Yo creo que eso también se hace como una forma de al final dar un impacto importante. Es decir, no hemos crecido un 3, hemos crecido un 4.1. Mire, profesor, entonces, yo creo que, claro, eso como dicen, eso se vale. Pero hay que resaltar el hecho. Yo creo que nosotros como analistas económicos tenemos que hacer esa acotación. Mire, profesor, yo quiero destacar un otro elemento. Y es lo siguiente. La economía creó 69.801 empleos formales, pero formales. Formales, claro. Ahí quizá no está contabilizado los informales. Bajaron un poco, incluso los informales. sí. Pero es posible. En el documento se da un dato sobre la creación de empleos informales y ha bajado un poco, pero de todas maneras eso está en la página web, en lo que es la encuesta de fuerza de trabajo. No sé cuántos fueron, pero es posible que si unimos los formales con los informales, nos acerquemos a la media de 100.000 empleos. Sí, obviamente que así fue. Así es lo importante. Creo que entre la creación de empleos formales e informales se crearon alrededor de 98.000 igual. Ok, entonces destacar algo interesante, y es que debido a la política de promoción de las MIPYMES, claro, se ha venido logrando una formalización, que es una variable importante en la economía dominicana, porque sabemos que la informalidad, primero la informalidad tiene elementos negativos, nocivos para la economía. Claro. Por un lado, esa gente no paga impuestos y deprime la capacidad de ingresos del Estado. Pero además, esa gente no está protegida por el Estado a través de la seguridad social. O sea, el lograr que ya se estén creando empleos formales es algo sumamente importante. Y que además, profesor, yo creo que... Mira, antes de tú seguir, para que eso mejora la calidad del empleo. Así es. Esa es la palabra. Así es.